Reporte 100. Le agradezco al doctor Alejandro Aguilar Sereni que esté con nosotros esta mañana, antropólogo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Shostá, buenos días. Shostá, sabemos, es como saludan los Comcast, los series, y es parte de esta gran historia. Muy bien, muchas gracias por pues invitarnos aquí a platicar. Sí, Alejandro, ¿se descubrió América o América pues ya existía y es erróneo decir que se descubrió América? ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se conmemora hoy 12 de octubre? Pues esto es todo un proceso de cambio y de reflexión. Podemos decir que este continente fue descubierto hace unos 15,000 años por sus primeros habitantes y no hace 528 años que algunos europeos se enteraron de este continente. Hay muchas distintas evidencias de presencia de vikingos, de chinos, los turcos también señalan que ellos ya tenían ubicado toda esta región. Entonces hay mucho que discutir al respecto de esto. Sí. Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, allá en los años 60, se celebraba el Día de la Raza, el 12 de octubre. Poco después empezó a hablar más bien del Día del Descubrimiento de América. Para los años fines de los 80, ya el tema del Día de la Raza o el Día del Descubrimiento se discutía. Políticamente se empezó a hablar del encuentro de dos mundos, pero desde la visión de los pueblos y mucha gente en América se hablaba más bien del encontronazo de dos mundos, no fue un encuentro cordial. Ese es el punto que tiene a nuestro continente en este momento, en esta sensación. Con la celebración del 5º centenario se hicieron muchos eventos, grandes aguaros del desierto fueron llevados a España, pero era una celebración entre gobiernos blancos, digamos, entre gobiernos de corte occidental. En Estados Unidos se empezó a hablar del Día de la Hispanidad, negando nuestro lado americano, digamos, nuestro lado de los pueblos originarios. Hoy en día se celebra la Hispanidad. Y sin embargo, la tendencia y lo que creo que debemos pensar y reconocer y aceptar, que en realidad se trata, hoy en día se habla del Día de la Dignidad de los pueblos originarios, y algunos incluso hablan del Día de la Resistencia de los pueblos originarios. Más tarde de esta mañana, por allá en Sinaloa, va a haber una plática de un joven Yoreme de allá de aquel estado, que habla de 528 años de resistencia de los pueblos originarios. Y esto tiene que ver con que en realidad lo que sucedió en la conquista sigue sucediendo, siguen generándose procesos de despojo, de imposición de formas de comportamiento, toda una serie de cuestiones que es lo que tiene a la gente luchando contra estos símbolos. Y bueno, no solo es en la Ciudad de México en este momento, en este caso. Hay un debate importante en la ciudad de Morelia con un monumento que se llama Los Constructores, que para la gente señala el dominio y que para el discurso oficial histórico señala esa búsqueda de la concordia. Y en este sentido entra esta idea, esta noción de la caída de la estatua de Colón. En Nuevo México, en una comunidad, están discutiendo porque el mayor de la ciudad, el alcalde, había prometido quitar un obelisco antes de esta fecha y no se hizo. Hay también una protesta. Y incluso en las redes sociales aparecía por ahí una caricatura donde un monumento decía: no me tires, soy parte de tu pasado. Sí. Y la gente decía: sí, pero no eres parte de nuestro presente y menos serás parte de nuestro futuro. ¿Qué es el punto central, yo creo, de todo esto? Hay una deuda pendiente con todos los pueblos originarios de este continente. Todos están sufriendo mucho el despojo territorial, el crecimiento del racismo, tristemente ahora con la pandemia. Y pues más allá de si respetamos o no estos monumentos de piedra, lo que tendríamos que estar haciendo es reconstruyendo la relación y el respeto y el reconocimiento de estas sociedades. Sí. Y eso es lo que confunde al resto de la población. Nos dicen que debemos celebrar
pero no nos explican realmente. Ayer estábamos, pues por contingencia, allá en Punta Chueca con la gente, con los COMCAC, con los CERIS, y pues ellos hablaban de que tuvieron que sobrevivir como pudieron la pandemia, con algunas donaciones, que ahorita sienten ya más mejor la situación, pero es evidente que todavía hay una deuda pendiente con los pueblos, y yo pienso que no es solo de pedir perdón, sino de reconstruir la relación con ellos, de respetar los territorios, no verlo solamente como una parte folclórica, cultural de nuestra historia, sino el fundamento de nuestra historia. La historia de los pueblos americanos tiene miles de años, la hemos negado, y el pensar en 500 años de historia nos niega una gran historia de sobrevivencia, de dignidad, que es lo que permite que estos pueblos estén aquí todavía. Sí, debe la Iglesia Católica, debe la monarquía española y el Estado mexicano ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios, así como lo está pidiendo el presidente al Papa, así como el presidente lo está pidiendo ya por segunda ocasión a la monarquía española, y así como el presidente dice que ofrecerá al Estado mexicano una disculpa el próximo año? Yo pienso que es algo que debe trabajarse más a fondo, más en serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabemos que el año que viene se quiere pedir perdón a la tribu yaqui por lo que se les hizo hace años, pero también sabemos que esto lo están sufriendo tanto los yaquis como todos los pueblos originarios de este país, absolutamente todos, quiero señalar esto. Y pues una cosa es pedir perdón, otra cosa es ser perdonado, poder ser perdonado, y lo más importante en todo caso es cómo reconstruimos esta relación. Las políticas neoliberales se ensañaron y lo siguen haciendo con los pueblos, siguen robándonos parte de nuestra historia al no permitirnos conocer la riqueza de la diversidad cultural. Y si vemos detrás de los megaproyectos, tenemos empresas transnacionales, otros países, dice uno, bueno, entonces, ¿cuál independencia? ¿Qué pasa, no? Eso es lo que mueve a los pueblos a tumbar estos monumentos, es lo que mueve a las mujeres a hacer lo mismo, a expresar una violencia todos los días sufrida en los monumentos, mostrándonos que la historia tal vez no podemos cambiarla en el pasado, pero nuestra comprensión de ella en el presente sí tenemos que mejorarla, ¿no? Sí. Tenemos que mejorar como sociedad y sobre todo pensar en dejarles una mejor historia a las nuevas generaciones. Creo que eso es lo que significa este momento y estos actos de protesta, de rebeldía, pues muy necesarios tal vez, porque no se han hecho las cosas de otra manera. Sí, Alejandro Aguilar Selen, investigador del INAH. También el presidente, mediante esta carta, le pide al Papa reivindicar al cura Miguel Hidalgo y Costilla. Pues yo creo que es una labor muy importante, muy necesaria. No queremos subir más héroes a los monumentos, queremos bajarlos a tierra. Yo pienso que es lo importante. Hoy en día conocemos la labor de misioneros que están dando su vida por este país, más allá de su labor religiosa, que han logrado transformar nuestra mentalidad, y creo que es justo poner a los héroes a la altura de la gente y en la dimensión de nuestra verdadera historia, ¿no? Sí, sí, pues son temas muy polémicos. Hay quienes se burlan del presidente por hacer estas peticiones, hay quienes respaldan al presidente, reflejo también de la profunda división que hay en este país ahorita, la polarización que hay en el país. Y en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está convocando a que se realice una reflexión, un debate sobre si vuelve o no la estatua de Colón de donde fue retirada. La justificación de la jefa de gobierno para retirar la estatua de Colón fue que se le ofrecería una restauración, pero pues coincide también con la convocatoria de grupos y de ciudadanos que pretendían ir hoy a la estatua de Colón para derribarla. Entonces, antes de que la derribaran, pues
el gobierno de la Ciudad de México retiró, pero convoca una reflexión para ver si permanece o no permanece Cristóbal Colón en esta glorieta ahí en la Ciudad de México. También hay otros personajes, ¿no? Están Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza también están en este complejo escultórico en la Ciudad de México, que me imagino que también luego irán por ellos. Pues es que definitivamente tenemos que repensar toda nuestra historia. Yo he dicho en distintas ocasiones, y lo digo siempre con mucho respeto, que la historia general de Sonora, que es nuestro mejor documento en ese sentido, promovido por el doctor Samuel Ocaña, con 5 grandes tomos históricos, en realidad es la mitad de la historia de Sonora, porque es la historia platicada desde los occidentales, los europeos, los yoris, como nos dicen por acá, sí. Y falta la visión de los pueblos originarios. En ese sentido, estamos incompletos en nuestra historia, en nuestra forma de entender, y si nos fijamos en lo que un joven o una muchacha desde su infancia hasta su nivel profesional conoce de la diversidad cultural de nuestro país, de nuestro estado, tan solo aquí en Sonora, nos daremos cuenta de que efectivamente siempre tenemos una justificación blanca occidental. La gente anunció que iba a tumbar a Colón y estratégicamente le quisieron pegar una restaurada para evitar esto, y bueno, por eso la gente se quedó un poco desconcertada. Sí. No es ocultarlos, no es volverlos a poner en su lugar de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, en el gigante yaqui que aquí se puso, ¿no? ¿Qué tanto realmente apoya y valida lo que representa la gran historia de lucha del pueblo yaqui? O el gigante que se hizo de Francisco Villa por allá en Chihuahua, en contra de todas las normas arquitectónicas históricas, solamente por esta idea monumental, estos grandes obras que no representan el valor, la vida misma de los pueblos. Entonces es lo que está de por medio en todo esto, reentender nuestra historia, entender el valor de la diversidad cultural, y de esa manera pues seguir saliendo hacia adelante. Sí, y hoy 12 de octubre, entonces, Alejandro Aguilar Seleni, para redondear esta conversación, ¿qué debemos conmemorar? Están ahorita los papás en sus casas, están los maestros ofreciendo clases virtuales con los niños. ¿Qué es lo que debemos conversar en torno a este 12 de octubre hoy? Que lo importante es reconocer la dignidad de los pueblos originarios, así es como muchos lo manejan, el Día de la Dignidad, porque a pesar de que fueron atacados violentamente con religión, con armas, con perros, con leyes, etcétera, hasta hoy en día se siguen conservando grandes tradiciones culturales, grandes herencias culturales, así como hablamos de la cultura china, francesa, la cultura zoque, tepehuana, yaqui, mayo. Cada una tiene mucho que enseñarnos, y no porque vayamos a volver a ese pasado, sino porque tenemos que construir un pasado de unidad con respeto a la diversidad cultural. Este continente ya era conocido, no fue descubierto por los europeos, fue conquistado por ellos desafortunadamente, y sin embargo muchas sociedades sobreviven. ¿Por qué sobrevivieron? Es lo que tenemos que aprender. Se pueden buscar en el internet los trabajos de Eduardo Galeano, un gran personaje que nos ayuda mucho a reflexionar sobre este día y sobre el valor de la historia del continente americano. Muy bien, muchas gracias Alejandro Aguilar Seleni por estas reflexiones. A ustedes muchas gracias siempre. Hasta pronto. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y experto en pueblos indígenas, en comunidades originarias. Reporte 100.